noches. Bueno, arranca vos. Hola, buenas noches. Más fuerte, más fuerte. Muy buenas noches. Más fuerte, Noelí. Ay, pero no estoy en una radio. Buenas noches. ¿Así? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? ¿Cómo andan nuestros Andan. oyentes del podcast? Bueno, ahí Claro, sí. él está preguntando a nuestros oyentes. Pues yo. Capaz que hay alguien acá que no. Esa persona que vos estás celando, ¿está acá entre nosotros? ¿Está acá en esta sala? Bueno, bienvenidos a nuestro 9º episodio. Wow. 9º episodio. Ya. Ya vamos cerrando la temporada. La temporada. Temporada 1. Gracias por el apoyo, gracias por el aguante, gracias por estar del otro lado. Así que bueno, les mandamos un abrazo. Y bueno, gracias por estar hoy acá en este podcast. Sí. 9º episodio de Hasta la raíz. Creo que en el episodio 5 nos Ay, salió. No me acuerdo en cuál. Y ahora de vuelta, bueno. cada Pero porque 4. te esperé, porque lo decís re lento. Yo quiero decir hasta la raíz y vos decís hasta la raíz. Y claro, porque hay que darle como más. No sé, yo me imagino a los Suspenso, presentadores hay que darle suspenso. de un canal de niños. Y así lo quiero decir. Yo- Uy, sin romper. Bueno, en el podcast de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Noelí? Tarán, tarán, de las obras. No, mucha expectativa, ¿no? Tarán, tarán. Bueno, ahí pongan la Trompetita. la trompetita. Bueno, ustedes los músicos entienden. Sonido de redoblantes. Eso, esa cosa. De vuelta. A ver, Noelí, imita una ametralladora. No me sale. Dale, a ver. Ayer le dije a mis alumnos que lo hagan, Para romper el hielo. pero obviamente yo no lo hice porque no quería pasar vergüenza. Bueno, pero no dijimos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, sí lo dijimos. Sí. Hoy vamos a hablar de las... Uy, te rompí el oído, Sí. el tímpano. Hoy vamos a hablar de las obras. Vamos a hablar de las obras. Y vos te preguntarás, ¿de qué me estás hablando, Willis? Las obras, como lo menciona Santiago, bueno, él es quien le da énfasis al tema de las obras en capítulo 2 de la epístola de Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Así, muy, muy rápido. Habla de las obras. ¿Y qué son las obras? Son las acciones, son la puesta en evidencia ¿de qué? De la fe. Y dice que, bueno, ahí al final vamos a cerrar con esto, ¿no? Pero es la fe puesta en práctica, llevada a cabo, en acciones que evidencian esa fe, ese amor, los valores, lo que creemos y en quién confiamos. Vos decís obras y a mí se me ocurre, no sé, ayudar con donaciones, en un comedor, en un hogar de niños, darle lo que tenemos a alguien que esté en necesidad. Se me viene eso, ¿viste? Obras de caridad. Sí, pero bueno, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza en general cuando por ahí escuchamos esto es el ayudar económicamente. Pero qué lindo que más allá de la ayuda económica, ayudar en las otras áreas, en el área emocional, en el área física, digamos, acompañando, siendo de ayuda, escuchando, con la actitud también podemos. Bueno, y vamos a hablar específicamente de por qué, de qué está hablando Santiago cuando habla de obras, a qué se está refiriendo. Pero bueno, primero quisiéramos hacer un breve recorrido histórico a lo largo de la historia de la iglesia sobre cómo este concepto muchas veces ha traído
controversia, ha traído división, bien, en la iglesia. Entonces queremos abordarlo desde ese lado. Bien, o sea que vamos a ver qué pensaba la iglesia o cómo llevaba a cabo la iglesia este tema de las obras. Bueno, remontándonos al Antiguo Testamento, antes del Nuevo, por supuesto, antes de la conformación de la iglesia, para la ley de Moisés es muy importante siempre el cuidar al desvalido, ¿no? Siempre velar por las necesidades del huérfano, la viuda y los pobres. O los pobres, los huérfanos y las viudas. Que eran los más vulnerables socialmente, ¿no? En la Israel antigua. De la misma manera en la iglesia que arranca cuando en el Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, se habla de compartir los unos con los otros todo el tiempo, y a medida que la iglesia se va expandiendo a lo ancho y largo del mundo, vemos a los apóstoles escribiendo en las cartas siempre, tengan en cuenta a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, Pablo, Pedro, bueno, Santiago, bien, siempre con un enfoque hacia las buenas obras y siempre con una parte práctica. Fíjate que Romanos 13 o 12, ¿no? Que arranca con la parte práctica de la iglesia. Creo que a partir del 13. Hebreos también. Hebreos a partir del último capítulo es todo práctico. Primera de Corintios, perdón, también. La última parte es toda práctica. Bien. Siempre tratando de llevar la fe a las obras, a lo tangible, a lo visible, ¿no? Que los demás puedan ver y que nosotros podamos cumplir con esa misión, ¿no? Con esa gran comisión de ser testigos de Dios, de lo que creemos, etc. Bien. No sé si tenés algún comentario. No, estaba pensando en esto de que sobre todo el apóstol Pablo siempre da lugar a esta parte práctica donde indiscutiblemente vamos a pensar en las buenas obras o en las obras, ¿sí? O sea, primero lo doctrinal, la fe y todas las cuestiones que tienen que ver con eso, y después la parte práctica, que es cómo llevar a cabo esa fe que tiene que ver con las obras. Uh-huh. Bien, pero bueno, no siempre esto fue así. La iglesia atravesó por varias etapas históricas y hubo un quiebre bastante importante en el año 312, y que bueno, como que se despenaliza el cristianismo para el Imperio Romano, y en el 325 después de Cristo, donde se oficializa como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo. Uh-huh. Es donde la iglesia se casa con el Estado, y ahí la iglesia comienza a corromperse, ¿no? Y comienzan a surgir intereses económicos, políticos, sociales. El obispo de la ciudad de Roma comienza a tener más ponderancia más que los de las otras ciudades, de Alejandría, de Constantinopla, etc. Bien, y va surgiendo esta figura que hoy conocemos como el Papa, ¿no? Y bueno, en todo este contexto histórico donde va a haber mucha corrupción, que la sigue habiendo, ¿no? En nuestra iglesia, pero una corrupción no solo en lo administrativo, sino también en lo doctrinal. Claro. Donde se comienzan a imponer y comienzan a aparecer un montón de mitos, tradiciones, ritos nuevos, creencias, porque provenían de religiones antiguas, de religiones ahí de los países a los que la iglesia, el cristianismo había llegado. Y entonces, bueno, se comienza a tergiversar esta verdad tan importante y tan única que es la salvación por la fe. Digo tan única porque lo es, si vos te pones a comparar otras religiones, la fe nuestra es la única fe en el que Dios es quien se entrega por el ser humano. Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa de salvarnos. Cuando en todas las demás religiones vos te tenés que esforzar para agradar a Dios y llegar al cielo, bueno, que es lo que comúnmente se cree, ¿no?
Claro. En el cristianismo es al revés. Yo me acerco y ustedes tienen que creer en lo que yo hice, o sea, Jesús, en lo que yo hice para ser herederos de esa salvación. Pero es que el mérito es de Jesús, no es nuestro. Bien, entonces en este contexto la iglesia se termina secuestrando, ¿no?, este monopolio de la gracia, este monopolio de la salvación y del perdón de Dios, y bueno, comienza a prácticamente venderla. Bueno, Sí. cuando está el proyecto de construir la Capilla Sixtina, y bueno, por algunos, muchos intereses económicos de por medio, se comienzan a vender indulgencias, que eran unos papelitos que te restaban años del purgatorio. El purgatorio es la creencia en este estadio, ¿no?, intermedio entre el cielo y el infierno, si se quiere, donde es un lugar de sufrimiento, pero no es el infierno, y como que la persona que murió todavía está a tiempo de salvarse. Entonces, venga, compren, como decía la frase, al momento en que la moneda toque el fondo de la canasta, el alma de su familiar va a ser levantada a los cielos, ¿no? Un verso, un chamullo importantísimo, porque la Biblia nunca habla de la salvación, de la oración por los muertos, ni de la salvación después de la muerte. No es una idea bíblica, ¿no? Y esto sigue pasando hoy. O sea, se sigue creyendo, o se le sigue dando, quizás no la preponderancia que tenía en la Edad Media. Ahora por ahí no es tan evidente. Pero sigue estando esta cosa de que, bueno, si la persona se muere, todavía hay algo que podamos hacer nosotros los que nos quedamos. O todavía esto, viste, de hacer, ¿cómo es que se llaman? ¿Promesas? No, la caminata. Peregrinaciones. Eso, peregrinaciones, bueno. Es el esfuerzo nuestro. Es el esfuerzo humano de alcanzar la salvación o lo que sea que necesitemos de Dios. Entonces, claro, esta cuestión de hacer buenas obras para alcanzar la salvación y ganarme el cielo, en definitiva. Claro, ¿no? Y no ganar el cielo por la fe. Exacto. Es que es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil que esa fe sea nominal, simplemente. Y nada, yo vivo como quiero y haciendo un par de cosas al año, ya me siento bien, con mi conciencia tranquila, y no estoy 100% entregado a Dios, y no estoy creyendo que Él tiene un poder para salvarme, para sanarme y para transformar mi vida. Y el cristianismo, bueno, como decía C.S. Lewis, no sé si lo mencionamos, si es verdad, no puede ser irrelevante. O sea, no puede ser irrelevante o relevante a medias. Si el cristianismo es verdad, es lo más importante. Y si creemos que es verdad, tiene que atravesar toda nuestra vida. Y esa fe va a producir en nosotros obras que, en el año, ya para el año 1517, siglo XVI, siempre me confundo con los siglos. Sí. ¿Está bien? O sea, ahora estamos en 2000, pero estamos en siglo XXI. Está bien, claro. Sí, siempre se me confunde eso. Sí, yo me saqué un 5 en la prueba de historia en la primaria cuando nos daban eso. Así que me quedó grabado. Claro, bueno, aprendiste. Bueno, en el siglo XVI comienza a haber un espíritu, bueno, ya antes, espíritus reformadores. Sí, ya antes con los... Ya Agustín en el... Hus. ¿Te acordás? Bueno, vos me hablas de Agustín, pero yo hablo de Hus. Que eso es mucho después, sí. Sí. Es antes de la Reforma. Éramos de Rotterdam. Sí. Son pre-reformadores. Exactamente, pero ya había un hambre por encontrar a Dios fuera y lejos de todos esos ritos, esas tradiciones, y más en la espontaneidad, en la sinceridad, en la sencillez, ¿no? Que es lo que nos propone las Sagradas Escrituras. Y uno de los estandartes de la Reforma Protestante, por lo menos la llevada a cabo en Alemania,
impulsada por Martín Lutero, es la Las sola 5. fe, solo la fe. Son las 5 solas, solo la escritura, solo la fe, Solo Cristo, solo gracia, solo gracia, Solo solo Cristo, Cristo, solo a solo- Dios la gloria. solo a Dios la gloria. Exactamente. Entonces, llegamos entonces a este punto en donde los reformadores predicaban y enarbolaban esta bandera de solo la fe. Pero Pero pará, que está bien, digamos, que está perfecto. pensando en el contexto de donde sale la reforma. Viniendo de una iglesia donde solo predicaba las obras para alcanzar la fe, que aparte no es solo el hecho de obras, así como algo abstracto que a cualquiera le parece algo que no es sacrificio, pero las obras llegaban hasta ser jodidas en algún punto. La gente daba todo, Ujú. toda su economía, Todo su dinero. entregaba absolutamente Sacrificios todo. físicos. Sí, Subir escaleras de rodillas. Martirio. Martirio. Exactamente. Entonces, El autoflagelamiento. eso, digamos, no eran cositas así nomás, era jodida la doctrina que se manejaba. Entonces, bueno, surge la reforma y hay que de alguna manera ir contra todo eso. Te Claro. dejo. Entonces, para Lutero, bueno, ahí donde no le doy la derecha a Lutero, él dice que Santiago, por ejemplo, porque Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. Entonces él dice que en vez de por ahí darle una otra interpretación o una vuelta de hoja a Santiago, él directamente la cancela. Dice, esta es una... Como es bañado por Bobby. Baneado, claro. Entonces, En términos actuales. entonces Santiago dice no, Santiago es la epístola de paja. Porque cuando venga el juicio final va a arder en las llamas del juicio. Uf, fuerte, Fuerte. fuerte. Está diciendo que Santiago no es inspirada Por Dios. por Dios. Pero si nosotros, bueno, vamos a tratar de ponernos en los lugares, los zapatos de Lutero, que estaba viendo este contexto de corrupción, donde los clérigos, los altos autoridades de la iglesia eran todos acomodamientos económicos, políticos. Sí, gente totalmente corrupta, gente no íntegra, Ujú. o sea, gente que quizás vivía una doble vida Exacto. o vidas totalmente lejanas de lo que Dios plantea, siendo los líderes espirituales. Exactamente. O sea, fuerte, chocante. Un poroto, la iglesia de esta época, al contexto religioso del judaísmo que se encuentra Jesús cuando llega, ¿no? Ellos, Jesús viene y se encuentra con todo un sistema religioso que estaba bien alejado de la misericordia y de la gracia de Dios. Y como iglesia nos pasó lo mismo. Sí, Y nos puede volver a pasar. Y Dios no quiera que en 300, 400 años más, por no prestar atención a la historia y por Claro. no ser fieles a la doctrina y a la palabra de Dios, nos terminemos desviando y necesitemos otra reforma Claro. protestante más adelante. sí, tal cual. Hay que prestar mucha atención. Y bueno, mirar esto, viste, como nosotros, por supuesto, agradecemos la reforma, lo que hizo Lutero, Zwinglio, Calvino, bueno, Hus, Erasmo de sí. Rotterdam, bueno, todas las personas que estuvieron al frente, que dieron prácticamente su vida, pero bueno, también hay que tener cuidado con esto, porque, por ejemplo, lo que vos me decís de Lutero, hablando de Santiago, pero bueno, también entender su contexto. Yo hubiera actuado exactamente de la misma manera, supongo. ¿Viste? Como Claro, que- sí, es complicado. Bueno, por este contexto entonces es que Lutero no logra ver que Santiago sigue hablando de la fe. Y te quiero leer este pasaje. Hermanos míos, dice Santiago capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Se entiende? La pregunta es, ¿acaso podrá salvarlo qué cosa? Esa fe.
está hablando de una fe que no tiene obras. Pero aún así está admitiendo que lo que salva es la fe. Lo que no te salva es una fe sin obras. Ese es el punto de Santiago. Lo que es estéril, lo que no tiene ningún fruto, es esta fe sin obras. Pero cuando Santiago pregunta ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Es esta fe, la que tiene obras. Pero es la fe. O sea, no está contradiciendo que la salvación es por fe. No sé si llega a entender. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse o carece de alimento diario y uno le dice que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Hasta ahí. Entonces, Santiago sigue hablando de la salvación por la fe, pero Santiago pone énfasis en las obras. Había hermanos, había creyentes que se habían acomodado. Entonces habían dicho, bueno, ya está, somos salvos por la fe, por la gracia, ya está, listo. Hacemos lo mejor que podemos, vivimos como buenas personas y ya está. Y no mostraban la compasión, no mostraban su fe, no evidenciaban la fe en los demás. Entonces habla de que esa fe es estéril. Y es verdad, la fe sin obras es muerta. Yo creo que en algún punto, si Dios nos llega a dar tiempo, nos podemos perder de la salvación, nos podemos caer de la salvación, nos podemos caer de la gracia, es lo que habla Hebreos, es de lo que se habla, bien, del ser perseverantes, ¿no? Y yo creo que como esa agua que no fluye, si se estanca, se pudre. Y esa fe de alguna manera nos moviliza, nos dinamiza, nos mueve para vivificar esa fe. Sí, ayer en el colegio, sí, en el colegio donde trabajo, siempre con mis compañeras hacemos un devocional antes de empezar a dar clases y bueno, justo mi compañera que le tocaba dar el devocional hablaba de algo parecido y recordaba este pasaje que aparece en Juan de la vid y los pámpanos. Sí, si no me equivoco, la vid y los pámpanos. Ustedes, Juan 15, sí, ¿no? sí. Entonces decía, por ahí tiene que ver un poco con esto, el dar frutos. El primero, por supuesto, estar aferrados, pertenecer al Señor, pero consecuentemente tenemos que dar frutos. O sea, nuestra fe, la fe verdadera, tiene obras, ¿sí? O sea, es una consecuencia, diría que hasta natural, de la fe verdadera en el Cristo verdadero. Y ahí está la cuestión. Porque las obras tienen que ver también un poco con los primeros 2 mandamientos y los mandamientos más importantes. Amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos. En todo eso se resume la ley. Entonces, por consecuencia, en todo eso se resumen las buenas obras. No son obras para yo alcanzar la salvación y que Dios me vea bien y diga, mira qué bien todo lo que hace Noeli. Son obras con respecto al amor al prójimo. Uh-huh. Y de eso se trata. Vos hoy me comentabas en el mismo capítulo de Santiago Sí. que habla del no favoritismo. Uh-huh. No sé si querés ahondar un poquito en eso. Sí, bueno, Santiago hace énfasis en no hacer preferencia entre gente que viene a la iglesia, que sea rica, y despreciar a los que vienen y son pobres. ¿Ven? Y luego habla de que tenemos que cumplir con toda ley. Si rompemos con un mandamiento solo, ya somos culpables de romper toda la ley, que no somos perfectos. Porque vamos a ser juzgados, ¿no?, delante de Dios. Pero qué importante es delante del juicio, que menciona acá Santiago, la compasión. Dice, hablen y pórtense como quienes
han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Mirá qué lindo. La ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y la compasión triunfa en el juicio. ¿La compasión de quién? ¿De Dios a nosotros? No. Está hablando de la compasión de nosotros hacia el prójimo. Y el tema que viene, ¿qué es? Las obras. Las obras. Las obras tienen que ver con la compasión. No simplemente es dar. El simple hecho de dar. ¿Qué corazón estás teniendo cuando das? Cuando haces una donación, cuando le compras o le das una limosna a alguien en la calle cuando estás, no sé, yendo al trabajo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué hay verdaderamente adentro de tu corazón? Si vos te estás queriendo hacer ver, déjame decirte que hagas lo que hagas y si tu corazón es orgulloso, perdiste. O si hay egoísmo, o si hay desprecio. Bueno, ya te doy porque me obliga la Biblia. O no sé, sí. Esa actitud. Porque es lo que tengo que hacer. Claro, pues es lo políticamente correcto. Me hace acordar a 1 Corintios 13, que, bueno, sabemos que habla del amor, y el versículo 3 dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y creo que están totalmente relacionados este tema de las obras y del amor. Yo puedo hacer todas las buenas obras que a mí se me ocurran, que me impongan otros, que surjan, pero si yo hago todo esto sin amor, esas obras no tienen sentido, porque las verdaderas obras que son producto de nuestra fe son hechas con amor, son hechas con compasión, son hechas de la forma que Dios nos manda, que lo único o lo más importante que demanda de nosotros es el amor al prójimo, el segundo mandamiento más importante. Exactamente. La fe sin obras es muerta. Y nada, hablar también un poquito del testimonio que tenemos que llevar como cristianos, ¿no? Me pasó una vez en el trabajo que, bueno, había unas personas que iban a pagar el alquiler y yo sabía que estas personas eran cristianas. Bien, de hecho, que eran líderes y todo en su congregación, ¿no? Y nada, yo les cobré el alquiler, ellos no me conocían a mí. Y estaba así de decirles a mis jefes, estas personas van a tal iglesia, las conozco, qué sé yo. Estuve así de decirles. Antes de eso, antes de que yo fuera a decir, me dice, no, estos inquilinos son un desastre, el dueño no les quiere renovar, tienen la casa hecha una mugre, todas las paredes marcadas, el inodoro se rompe a cada rato, se rompe de manera ilógica, como que parece que alguien hubiera saltado, bien, claro. Como cosas totalmente incoherentes. Ahora casi los quemo, no os quemo, digo... Sí, porque caes vos en la volteada. Claro, si le hubiera dicho, bueno, no sé, por ahí, bueno, a mí me conocen, pero qué importante es dar testimonio en todo lo que hacemos, porque estas personas seguramente no van a perder la salvación por no tener la casa limpia o bien ordenada y cuidada como corresponde. Pero sí afectan o interfieren en el testimonio que dan de su fe a los demás. Y ahí están las obras, ¿no? Por eso, quizás haberles dicho, no, esta gente hubiera sido una barrera, un obstáculo, y hubiéramos quedado mal. Todos los cristianos. Olvídate. Entonces, la fe se tiene que evidenciar en obras en todo lo que hacemos, en todo ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos. Nuestra forma de pensar el mundo, de pensar de los demás, la actitud que tenemos cuando vamos al volante, eso es un desafío, ¿no? La actitud que tenemos hacia nuestros compañeros de la facultad, el respeto, la tolerancia, el amor, la empatía. El trato. Bien, en nuestro trabajo, nuestra actitud es parte de nuestras obras.
Bien, no nos dejemos engañar. No nos acomodemos a esa falsa religión que no es la que plantea la palabra de Dios. Donde ir una vez cada tanto a la iglesia, tomar la Santa Cena, hacer una donación y ya está. Me quedo con mi conciencia tranquila. Ujú. Yo creo que el diablo está infinitamente más contento con eso que con una cantidad enorme de ateos o de agnósticos que no tienen ni idea de Dios o ni quieren acercarse. No Bueno. sé si me fui con el tiempo. Ya estamos. ¿Ya estamos? Sí, porque por ahí si no nos vamos a otro tema muy interesante, el testimonio que puede dar para hablar mucho más. Es un tema importante que supongo que ya lo trataremos más en profundidad también. Sí, seguramente. Bueno, nada de lo que ha sido dicho en el podcast tiene la intención de ofender. Si hay alguien que pertenezca a la rama católica, esto va para todos. La historia de la iglesia es una, ¿sí? Todos somos la misma iglesia. Todos somos herederos de esa Partimos de historia. la misma base. Sí. Exactamente, todos somos herederos de esa historia. Así que bueno, nos toca aprender de la historia. Nos queda aferrarnos a la palabra y llevarla a cabo, ¿no? Cumplirla. Exactamente. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. 9º episodio. Gracias por el aguante. Los esperamos la próxima. Los esperamos el próximo jueves. Así que les mandamos un abrazo y que Dios los bendiga. Chao, Vos sabés que el micrófono recibe el sonido y tiene unas membranas que es todo muy analógico, pero muy chiquitito, ¿no, Kyle? Hola, buenas tardes. No grites. ¿Bajar el coso, el volumen? Tiene como unas membranas que captan el aire, ¿no? El aire que sale de nuestra boca. Che, acá hay coso de goma. ¿Vos estuviste borrando? Sí. ¿Te equivocaste mucho? No, hice todas las correcciones con lápiz por las dudas. Ah. Mandale con lapicera roja ahí. Y lo captan estas membranas con sensor. Es una membrana, ¿no? Y transporta el sonido por el cable. Qué bueno con esto. Beatboxing. Beatboxing. O sea, yo corto el cable, es más sonido. ¿Entendés? Si yo toco acá, se modifica, puede ser. Beatbox. Nunca dice eso. Bueno, pero ¿de qué es este podcast? Bam, mi nena dice así, bam, 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 siente mis latidos, chica, chica, túa, nunca va a parar, chua. Quiero a ti. Mamá, Phineas y Ferb están haciendo los títulos. Bueno, ya está. Se terminó la pavada.